Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 8 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos relatos interesantes sobre la vida de Jesús, registros que solamente pertenecen a Lucas y que los otros evangelistas no presentan en sus escritos. Lucas, versículo 1 al 15, presenta la parábola del sembrador. Jesús enseña sobre la importancia de escuchar y entender la palabra de Dios. Esto lo estudiamos en Mateo también. El versículo 16 al 18 presenta la lámpara bajo el candelero. Jesús enseña a través de esta historia sobre la importancia de compartir la luz de Dios con las demás personas. Versículo 19 al 21 aparece la familia de Jesús y allí Jesús es interrogado por sus parientes, pero él enfatiza la importancia de seguir la voluntad de Dios y esos son sus hermanos, dice, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Luego versículo 22 al 25 aparece el relato de la tempestad en el mar, aunque es muy breve el relato aquí en Lucas. Sin embargo, Jesús calma la tormenta en el mar, demostrando que su poder está sobre la naturaleza. Luego el versículo 26 al 39 aparece el endemoniado de Gadara, el gadareno. Bueno, aquí presenta uno solo, Mateo presenta que son dos, Marcos también que uno. Solamente que Lucas se centra en el más fuerte. Había uno de los dos que era más fuerte, más temerario, más terrorífico. Entonces en ese se centra Marcos y Lucas. No es que estén contradiciéndose con Mateo, solamente que cada uno relata lo que más le llamó la atención. Y aquí Jesús, al sanar a este endemoniado poseído por varios demonios, demostrando su autoridad sobre el reino de las tinieblas. En fin, Cristo nos enseña en el capítulo 8 de Lucas que Él tiene autoridad, tiene dominio y potestad sobre todo, sobre la naturaleza, sobre los demonios, y luego el versículo 40 en adelante hasta el versículo 56 termina el capítulo mencionando la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y allí Jesús enseña también que Él tiene autoridad sobre la muerte, porque esta niña estaba muerta, pero Jesús la resucitó. Aplicaciones que podemos sacar del capítulo 8 de Lucas. Primero, la parábola del sembrador nos enseña a escuchar y entender la palabra de Dios. Segunda lección, la lámpara bajo el candelero nos recuerda compartir la luz de Dios con los demás. Y tercera aplicación, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre la muerte y el reino de las tinieblas nos muestra su poder y divinidad. Él tiene autoridad sobre todo, no hay nada que le quede grande a nuestro Dios. Él es el Altísimo y por eso dice el Salmo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es importante, querido hermano, que tú confíes en ese Dios maravilloso y que estés seguro en el poder que Él da. 3 preguntas para hacernos a lo largo del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Primera pregunta, ¿qué significa para mí escuchar y entender la palabra de Dios? ¿Qué tipo de terreno es mi corazón? Recuerda que esto ya lo estudiamos allí en Mateo 13, la parábola del sembrador, y en Marcos 4, y allí te explicaba bien acerca de esta parábola que cada terreno hace énfasis en el corazón, la semilla es el Evangelio, Jesús mismo explica también la parábola, pero el terreno es el corazón. ¿Qué tipo de corazón eres tú? No es tanto el Evangelio es el mismo, pero el que cambia es el terreno. ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Qué significa para ti escuchar y entender la palabra del Señor? Segunda pregunta, ¿cómo puedes compartir la luz de Dios con los demás? No debes esconderla, tienes que compartirla. ¿Y cómo lo puedes hacer? Debes empezar a mirar las formas, los métodos, pero más que todo es primero estar con Cristo Jesús. Y tercera pregunta, ¿qué me dice la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y el reino de las tinieblas, sobre su poder y divinidad? ¿Qué puedo entender? Si Jesús tiene autoridad sobre los demonios, si Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, si Jesús tiene autoridad sobre la muerte,
¿qué más podrá hacer Jesús por mí? ¿Será que tiene autoridad sobre mis problemas, sobre esa dificultad que está atacando mi vida o sobre esa dificultad que está atacando tu matrimonio? Tal vez estás a punto de terminar tu matrimonio, estás enfermo, tienes un familiar enfermo. ¿Te da algo a entender este capítulo 8? La autoridad que tiene Jesús sobre la tormenta y sobre la muerte y sobre los demonios. ¿Será que Jesús esa misma autoridad la tendrá hoy para ayudarte en esa necesidad que tú tienes? Debes confiar en Cristo Jesús y entonces pedirle, clamarle a Él y Él te podrá responder. Vamos a leer la Biblia. Dice Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Y luego el versículo 2 presenta un detalle interesante que no presentan los otros evangelistas. Versículo 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Interesante. Lucas es el único evangelista, como te mencioné, que registra mucho de los detalles de los comienzos de la vida de Jesús, y con frecuencia lo hace refiriéndose a las mujeres implicadas en el ministerio de Cristo. Recuerda que la mujer no era muy tenida en cuenta. La mujer era considerada como un objeto sexual para satisfacer las necesidades sexuales del hombre y ya. Pero cuando Cristo vino, Él le dio un realce a la mujer, colocándola al igual que el hombre. O sea, los dos para Dios son importantes. El mismo espíritu que necesita el hombre es el mismo espíritu que necesita la mujer. O sea, me refiero al Espíritu Santo, la misma porción, la misma gracia que necesita un hombre es la misma gracia que necesita una mujer. Ninguno de dos es más importante. Y Jesús resaltó esto. Por ejemplo, María, Elizabeth y Ana. En otros pasajes menciona a la viuda de Naín, a la mujer del banquete de Simón, a las mujeres aquí nombradas, a Marta, cierta mujer paralítica, como también a la hija de Jairo y a la mujer enferma que fue sanada en esa misma ocasión. En Hechos menciona a Safira, Priscila, Drusila, Berenice, Tabita, Rode, Lidia y varias otras. Es como si Lucas estuviese afirmando que el evangelio del reino de los cielos era tanto para las mujeres como también para los hombres, y que la parte de ellas en la proclamación de las buenas nuevas era tan importante como también la de los hombres. Parece que dentro de los grupos judíos estrictamente religiosos, los fariseos, saduceos y otros, las mujeres no desempeñaban ningún papel, no recibían ningún beneficio directo ni tampoco lo impartían. Por eso Lucas decide resaltar el papel y el trabajo de las mujeres. Ellas también pueden proclamar el evangelio de salvación. Para ellas también es el mensaje de Dios, para ellas también es el mensaje de salvación. Y ellas pueden ser también canales de luz para las demás personas. Así que esto es lo que hace Lucas, por eso es conocido como el evangelio de la mujer también, porque él resalta este detalle. Mira que hemos visto varias cosas y en la introducción pudimos analizar que Lucas es conocido como el evangelio también de la oración, el evangelio del Espíritu Santo, y ahora mira, el evangelio de la mujer, porque resalta el papel, el trabajo de la mujer. Luego el versículo 4 en adelante aparece la parábola del sembrador hasta el versículo 15. No voy a centrarme tanto en esta parábola porque ya la explicamos allí en Mateo capítulo 13. Solamente decirte que debe ser un buen terreno. El mensaje que estás recibiendo no lo dejes pasar por alto. Recíbelo, haz que germine y dé muchos frutos. Pero es importante esto, mira, no es tanto el fruto, sino que tú siembres la semilla. Porque el fruto será solo, es un resultado de haber sembrado la semilla, el Evangelio, el Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nótese bien, el fruto es el resultado de algo que tú has cosechado. Así que si tú siembras el Espíritu Santo, pues recibirás todo el fruto del Espíritu. Y esto es importantísimo. El Evangelio es sembrado en muchas personas.
¿Cuántos han escuchado el mensaje de salvación? ¿Cuántas personas están escuchando este audio? No sé, muchísimos. Pero ¿qué tipo de terreno son? No lo sé. Lo cierto es que el mensaje está siendo expresado, está siendo sembrado. Ya depende de ti qué tipo de terreno serás. Si escuchas este mensaje y lo arrojas, o escuchas y este mensaje germina en tu corazón. Entonces allí ya eres una buena semilla. Luego viene el versículo 16 al 18. Nada hay oculto que no se haya de ser manifestado. Todo lo que se hace debajo del sol algún día saldrá a la luz. Por eso ten muy pendiente lo que haces. Tal vez nadie te ve, tal vez nadie te está observando. Tú dices, nadie me ve, estoy solito. Pero recuerda, hay un Dios en los cielos, como dijo Daniel cuando Nabucodonosor pidió que interpretara el sueño. Entonces el rey le dice, esto no, pues nadie lo puede interpretar, pero hay un Dios en los cielos que revela todos sus misterios. Hay un Dios en los cielos al cual no se le escapa nada, querido amigo. Hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Luego el versículo 19 al 21 aparece el momento de la madre y los hermanos de Jesús. Y Jesús allí enseña, dice el versículo 21, Él respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y los que la hacen. Ahí está el mensaje. Es importante entonces hacer la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios cuando cumplimos su voluntad, cuando seguimos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra. Versículo 22 al 25 aparece el relato breve, aunque en Marcos es un poquito más extenso, y en Lucas y en Mateo también, Mateo 8 y Marcos 4, allí se dan más detalles. Lucas simplemente registra lo que a él le parece más relevante, y es que Jesús tiene autoridad sobre la tormenta. Los discípulos estaban desesperados, pero Jesús calmó la tormenta. Así como Jesús puede calmar la tormenta de tu vida, querido amigo. Esa tormenta que está acabando con tu matrimonio, esa tormenta que está acabando con tu paz, Jesús puede venir y darte paz, darte tranquilidad en medio de la tormenta. Luego versículo 26 al versículo 39 aparece el relato del endemoniado gadareno. Esto ya lo estudiamos muy bien a profundidad y con detalles en Marcos capítulo 5. Allí puedes ir a escuchar una vez más la reflexión. No voy a ahondar mucho en los detalles porque allí ya expliqué bastante sobre lo que es este relato. Pero lo que quiero resaltar ahora, y lo que quiere resaltar Lucas también, es la autoridad que Jesús tiene sobre los demonios. Pues Lucas dice que era uno, pero como te mencioné, Mateo dice que eran dos y Marcos 1 también. Solo que Marcos y Lucas se centran en uno de los dos que era más fuerte, que era más tremendo, más poderoso. Y entonces en él se centra Lucas y Marcos. Mateo sí dice que eran dos endemoniados. Lo cierto es que tenían muchísimos, más de 2,000 demonios, porque era una legión, más de 6,000, eran demasiados. Sin embargo, ellos se sometieron a Cristo, se postraron a los pies de Cristo. Y entonces le pidieron a Jesús que no los arrojara. O sea, Jesús tenía autoridad sobre ellos, ellos entendieron. Por eso es que Santiago dice, tú crees que Dios es uno, pues también los demonios creen, pero tiemblan. El diablo tiembla ante Dios porque sabe quién es Dios, lo conoce, y él sabe que ante Dios está derrotado, y cuando se presenta ante la presencia de Dios tiembla y huye el enemigo. Por eso es que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Lucas 4 y Mateo 4 vimos que el diablo huyó de la presencia de Cristo Jesús cuando él le dijo, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí entendió el enemigo y allí comprendió que no podía más y se fue, porque el diablo huye de la presencia de Dios. Y aquella persona que está en la presencia de Dios, también el diablo huye. Luego, versículo 40 en adelante, hasta el versículo 56, aparece el relato de la hija de Jairo, que murió y Jesús la resucitó, y esta mujer del flujo de sangre. Pero mira, Lucas presenta un detalle interesante, que cuando estudiamos el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, no pude explicarlo bien, o sí lo expliqué, pero no aparece este detalle, y es importante. Mira, en Gadara,
la gente le dijo a Jesús que se fuera de sus tierras, porque para ellos fue más importante el hecho de que los cerdos se hayan ido al despeñadero. Para ellos fue más importante la economía que Cristo Jesús. Prefirieron el dinero, prefirieron las cosas materiales, así como hoy día muchas personas quieren seguir a Cristo, pero siempre ponen el dinero y las cosas materiales por encima. Es que tengo un trabajo, no puedo dejar el trabajo, no puedo dejar de trabajar los sábados, es imposible, porque si lo hago me quedo sin trabajo. Así que quiero bautizarme, pero no, mi trabajo me impide. O sea, ponen el trabajo y el dinero por encima de Dios. Eso fueron los gadarenos. Y Jesús entonces se fue. Ahora, este endemoniado le dijo, déjame ir, pero él le dijo, no, vete y anuncia a los tuyos. Y después, más adelante, Jesús vuelve allí y ahora sí lo recibieron y hizo grandes milagros. ¿Por qué? Porque este hombre o estos endemoniados contaron las maravillas que Dios había hecho en ellos. Pero el énfasis que quiero hacer ahora es lo que dice el versículo 40. Mira lo que dice. Cuando volvió Jesús, o sea, cuando sale de Gadara y vuelve al otro lado, entonces dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Este detalle no lo presenta Marcos. La gente del otro lado estaban esperando a Jesús con gozo. Nótese bien la diferencia. En Gadara lo expulsaron, en Gadara no querían saber nada de Jesús, pero al otro lado la gente lo esperaba con gozo. Y querido hermano, estos son los dos tipos de personas que hay en el mundo. Hay unos que no quieren nada con Jesús. Hay unos que prefieren las cosas materiales, hay unos que prefieren el dinero, hay unos que prefieren el trabajo, prefieren las cosas terrenales y no a Dios. Pero hay otros que están sedientos, deseosos y gozosos de recibir a Cristo Jesús. ¿Qué tipo de persona eres tú? Ojalá que tú seas de aquel que se goza, que se alegra en recibir a Cristo en su corazón, porque Cristo está dispuesto a entrar y Él te hace el llamado. Solamente necesitas abrirle el corazón y dejar que Cristo entre para que transforme todo lo que tenga que transformar, que transforme tu matrimonio, que transforme tu vida, que transforme tu trabajo, que transforme todo lo que tú haces para que seas lleno del poder de Dios, de las bendiciones del Señor. Y tu vida sea feliz porque Cristo te da felicidad. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!